Muy bien. Comenzamos. Hare Krishna. Saludos. Saludos, espero que se encuentren bien. Hoy estamos en jueves por la tarde, jueves 17 de septiembre. Y bueno, estamos hoy en el patio, que en el patio es desde donde hacemos el estudio de la mañana. Creo que hasta hoy, después de estos 6 meses, casi 6 meses, no habíamos hecho una lectura de Bhagavad Gita aquí mismo, aquí en el patio. Así que bienvenidos al patio del templo. Estamos desde ISKCON, Panamá, en la ciudad de Panamá. Y hoy vamos a leer un par de versos del Bhagavad Gita. Y un verso más, no de Bhagavad Gita, pero un verso de Upadesha Amrita. ¿Algunos de ustedes lo conocen? Upadesha Amrita. Y los versos están relacionados a... El tema de hoy es el habla, el hablar, las palabras. Ese es el tema de hoy. Y tengo aquí escogidos versos. Sí. Ok, así que vamos a comenzar. Bienvenidos. A forma de introducción podemos mencionar como todos lo sabemos, unos lo hemos experimentado más que otros tal vez, pero todos sabemos que el asunto de la comunicación con las demás personas es un tema importante. De hecho, según se analiza, según algunos expertos y algunas personas quienes se dedican a la psicología, ellos definen que la madurez, en alguna definición de madurez, es que madurez implica el ir siendo capaz, un ser humano, de poderse expresar de manera apropiada y poder comprender lo que los demás están diciéndole a él o a ella de manera apropiada. O sea, en ocasiones, como digo, no siempre, pero en ocasiones se le atribuye a la madurez la buena habilidad para comunicarse, una buena comunicación. Una comunicación que sea buena, y luego viene, por supuesto, el definir qué es una buena comunicación, pero que no nos vamos a introducir allí, porque más bien nuestro tema es ver qué dice Bhagavad Gita acerca de no de la comunicación, sino específicamente de las palabras, porque por supuesto, cuando hablamos de comunicación, pues naturalmente hay palabras que se dicen y hay palabras que se escuchan. Hay palabras que se escuchan y se comprenden mal y viene un malentendido. Hay palabras que se usan sin conocer apropiadamente el significado de la palabra que estoy utilizando, lo cual puede dar pie también a un malentendido. Hay palabras que son más fuertes que otras y ustedes posiblemente conozcan lo que son los eufemismos, por ejemplo. Dentro del asunto de la comunicación y las palabras encontramos a los eufemismos. Y un eufemismo es en realidad podemos hacerlo después. Un eufemismo es una definición de un concepto
que describe algo, pero con palabras, que describe algo desagradable, pero con palabras agradables. Un eufemismo es describir algo que de por sí es desagradable, pero se le ponen palabras agradables para que el oído la escuche agradable. Como cuando vamos a pensar en uno de los un eufemismo. Por ejemplo, en inglés, si estás desempleado, bueno, en español decimos estoy desempleado, ¿no? Y sí, estoy desempleado. Pero en inglés diríamos, o alguien diría, in between works, estoy en medio de, o sea, ni tengo un trabajo, o sea, no estoy en el trabajo del que me acaban de sacar, pero tampoco estoy en mi nuevo trabajo, estoy in between. Es como un eufemismo, estoy en medio de, no sé cómo se podría traducir, pero no digo directamente que estoy desempleado. O bueno, incluso con el desempleo, mismo en español, está esa frase de, aunque no sé si entraría en eufemismo, pero cuando una empresa está, ¿cómo decimos? Cuando una empresa está despidiendo a muchas personas, están haciendo recorte de personal. Con esa frase recorte de personal, pues ya se adorna un poquito más el asunto de decir, están despidiendo personas. Y esos son los eufemismos, ¿no? Que tampoco nuestro estudio de hoy se va a centrar en eufemismos, pero un par de ejemplos. Así que hay palabras que se escuchan, se dicen, hay palabras que yo escuché, pero que mi definición de esa palabra es distinta al que la habló, por lo tanto nos metemos en un conflicto terrible. Y vamos a ver qué dice Bhagavad Gita de las palabras, el habla, y cómo todos sabemos que por la comunicación a veces no tan clara, nos metemos en problemas, incluso nos puede traer ansiedad. No sé si a ustedes les ocurrió, a mí me ocurrió. Intento que no me ocurra. Pero como por simples palabras escuchadas, porque alguien dijo algo, yo puedo ponerme en ansiedad, en estrés, en ansiedad, por palabras, ¿no? Así que también leeremos algo de Bhagavad Gita, un texto, en donde se dice que es una buena cualidad el aprender a no perturbarse, a tolerar y no perturbarse. Al mismo tiempo, aprender a no perturbar a otros. Y a través de lo que decimos, perturbamos y metemos en ansiedad a otros. Vamos a ver, comenzamos. Vamos a ver si... Ok. Vamos a bajar un poquito aquí. Tengo aquí Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, vamos a ir desde atrás para que ustedes lo puedan ver, incluso desde acá. Bhagavad Gita, abrimos el capítulo 17, titulado Las divisiones de la fe, y nos dirigimos al texto 15, 17-15. No, estoy en 17, ¿qué pasó? Bueno, vamos a dar dos desde atrás. 1, 2. Aquí está. El verso dice que Anudvega Karam Vakyam Satyam Priya Hitam Chayat Swadhyaya Vyasanam Chaiva Van Mayam Tapa Uchate. Traducción de este verso: la austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás.
también consiste en recitar regularmente las escrituras védicas. Parece ser que la lluvia está como que quiere venir, como que sí, como que no. Se siente el olor, como cuando... Bueno, aunque esta mañana llovió, pero la tierra está bastante seca y se siente fuerte el olor de la tierra mojada, bastante agradable. Ok, bueno, esas son palabras agradables, ¿no? Porque si yo cuento a ustedes que aquí huele a tierra, ese olor de la tierra mojada es agradable. De todas maneras, 4 puntos. Proferir palabras que sean ciertas, que sean agradables y que no agiten la mente de los demás. En realidad, con nuestra forma de hablar, podemos analizar estos 3. Que sean ciertas, ok, eso está no fácil, no es que sea fácil, vamos a cambiar aquí. No es que sea fácil siempre hablar palabras que sean ciertas. Habrá ocasiones en donde las circunstancias nos parecería que ciertas circunstancias casi que nos obligan, podemos decir, nos obligaran a decir ciertas palabras que no son verdaderas, que no son ciertas. Pero de alguna manera, a pesar de que sea difícil, a pesar de que es un desafío, pues, de alguna manera es comprensible. Todos sabemos que es bueno hablar con la verdad, ¿no? Y se valora. Pero los otros 2 puntos, palabras que sean ciertas, ok. Palabras que sean agradables, segundo punto. Palabras que sean agradables. Según Bhagavad Gita, según este texto, una buena persona, una persona puede cultivar estas 2 cualidades juntas, porque parecería que, no sé si a ustedes les ha ocurrido, a veces da la impresión de que si digo palabras, si hablo con la verdad, pues todos se van a enojar, ¿no? La verdad es desagradable, la verdad es amarga. Parecería, ¿no? Que la verdad parecería que no concuerdan la verdad con las palabras ciertas, con las palabras agradables. Estaría difícil, ¿no? Pero lo cierto es que sí se puede. Lo cierto es que, bueno, la lluvia ahora comenzó un poquito más fuerte, pero hay suficiente sol. Ustedes ven que si pongo mi mano aquí, se ve la sombra. Así que hay un sol bastante agradable como para ahora mismo, como para tomar fotos. Pero al mismo tiempo hay lluvia. Así que interesante el clima de hoy. Ok, entonces palabras agradables y ciertas al mismo tiempo. Ya está un poco más difícil, ¿no? Y por último, palabras agradables, ciertas, y por último, que sean beneficiosas. ¿En cuántas ocasiones, no sé si les pasó, en cuántas ocasiones nos vemos o nos habremos visto tentados, si podemos usar esa palabra? Nos hemos visto ahí con el... yo también. Nos hemos visto tentados a decirle a alguien la verdad. Pero aquí se nos invita, el Bhagavad Gita nos invita a que pensemos, ok, voy a decir algo que es verdad, pero ¿es beneficioso para la persona? ¿Realmente va a traer un beneficio? ¿O solamente lo voy a decir porque es la verdad? Y otro punto para hacer aquí un paréntesis. ¿En cuántas ocasiones, pensémoslo, en cuántas ocasiones cuando hablamos de... Hay personas quienes, yo lo he escuchado, no sé si hasta donde yo recuerdo, no uso estas palabras para mí, pero lo he escuchado.
quienes dicen, bueno, yo soy una persona sincera, a mí me gusta hablar con la verdad. Y bueno, yo intento también, hago mi intento de hablar con la verdad. Pero yo digo la verdad en la cara. No sé si algunos de ustedes. Yo digo la verdad en la cara. Ok. Eso está bien, ¿no? Ya dijimos que hablar palabras ciertas. Generalmente, cuando hay esa afirmación de que yo digo la verdad así, directa, generalmente se está haciendo referencia a hablar con la verdad, significa hablar cosas feas. O sea, si algo está malo, yo lo digo. Pero a una cantidad grande de personas nos cuesta decir la verdad cuando es agradable. O sea, cuando siento algo fuerte por ti, cuando te aprecio, cuando pienso que muchas gracias por lo que hiciste. Generalmente, cuando nos definimos como yo soy alguien que dice la verdad cruda, generalmente nos estamos refiriendo a decir cosas desagradables. Y es un buen desafío, una buena tarea, aprender a decir la verdad, incluso, o más bien, cuando lo que estoy diciendo, lo que estoy sintiendo son cosas agradables. Cuando lo que estoy diciendo posiblemente me ponga como en una posición vulnerable, ¿no? Voy a ser real, voy a decirte la verdad en tu cara. Y la verdad es que muchas gracias por lo que has hecho por mí. Estoy muy agradecido y tal y tal y tal y tal y todo lo demás. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle en la cara sus verdades a los demás cuando se trata de agradecer, cuando se trata de felicitar, cuando se trata de valorar, cuando se trata de reconocer lo bueno que alguien más hace? Eso también entra en la categoría de decir la verdad en la cara, no solamente decir cosas desagradables, ¿no? Esto lo menciono porque según el verso que leímos hoy, vamos a leer una parte del significado, que hay cosas interesantes también ahí, por supuesto, que la verdad, las palabras que sean verdades, que ya lo dijimos, número 1, que sean beneficiosas, número 2 era que sean, voy atrás otra vez, palabras que sean ciertas, número 1. Palabras que sean agradables al mismo tiempo y palabras que sean beneficiosas. En algunas ocasiones, ahora sí saliendo de este paréntesis, en algunas ocasiones parecería que vale la pena, no me lo están preguntando, pero yo voy a hablar porque es la verdad, porque si me quedo callado y podemos, como ese famoso dicho, en realidad desconozco a quién se le atribuye o se le atribuirá o se le atribuiría ese dicho de que, vamos a ver cómo era, nunca digas todo lo que piensas, pero siempre piensa en todo lo que dices. Piensa todo lo que dices o todo lo que vas a decir. Algo así. Podemos hacer el ejercicio, ¿no? Incluso Bhagavad Gita, la razón por la cual Bhagavad Gita y Krishna introduce este tópico y este tema en Bhagavad Gita es porque vale la pena trabajar en ello. Vale la pena. Sería un poco raro, aunque con mucha frecuencia lo decimos, ya que hoy estamos hablando del habla. Con mucha frecuencia hablamos de la siguiente manera. Es difícil, o sea, a veces decimos esto. No, es difícil hablar con la verdad. Para mí es muy difícil. Es difícil. Yo simplemente no puedo hablarle agradable a las personas. Yo simplemente no puedo. Yo hablo y ya hablo lo que pienso. Sin embargo, si somos nosotros de aquellas personas que estamos tratando de cultivar una vida devocional, incluso para personas quienes no tengan nada de interés en la vida espiritual, aún así, como iniciábamos en la introducción, aún así vale la pena el aprender a comunicarse, ¿no? Vale la pena
Un buen líder, se dice, un buen líder, una de sus cualidades es que sabe comunicarse y sabe escuchar cuando otros quieren comunicarle algo, ¿no? Así que ya sea que nosotros estemos intentando cultivar una vida devocional o no, cualquier persona con un buen criterio, un buen cerebro se da cuenta. Vale la pena aprender a usar las palabras, ¿no? Palabras ciertas, agradables y beneficiosas. Vamos al significado del verso. Ven. Uno no debe hablar de tal manera que agite la mente de los demás. Punto. Uno no debe hablar de tal manera que agite la mente de los demás. Hay ocasiones en donde sí se nos exige que hablemos, como una mamá que tiene que corregir a su hijo, un maestro que tiene que corregir a su alumno. El verso nos va a aclarar un poco más. Claro que cuando un maestro habla, puede decir la verdad para instruir a sus alumnos. Vean esto. Pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos de él, si al hacerlo les va a agitar la mente. En otras palabras, si a usted le corresponde, hable. Si no le han preguntado, ¿no les pasó que, no sé si les ha ocurrido? Bueno, esto sería, no creo que ocurra tan frecuente, pero más bien en un caso hipotético, que a mí me invitas a tu casa y bueno, como ha pasado tanto tiempo y no hemos podido vernos y todo lo demás, entonces alguien me invita a su casa. Y yo llego a tu casa y pienso, wow, esas cortinas realmente, qué color más qué color más feo. Pero yo podría decirte, oye, qué feas las cortinas que tienes en tu casa. Y alguien podría decir, bueno, estoy diciendo la verdad, ¿no? Pero aquí el Bhagavad Gita nos dice, si esa persona no le ha pedido su consejo, no le ha pedido su opinión, ¿para qué va a hablar? Por mucho que usted piense que esas cortinas están feas, pues usted no llegó, bueno, yo no llegué a tu casa para hacer un test de interiores, de cómo decoraste tu casa, ¿no? Yo llegué ahí para conversar contigo y para cenar, tal vez. Pero no es mi rol, no es mi deber. Ahora, si yo soy un profesor, por ejemplo, si yo soy un profesor de diseño de interiores, qué sé yo, y estoy impartiendo una clase de diseño de interiores, y uno de los discípulos, uno de los estudiantes, diseñó una casa y las cortinas están feas, o están, no feas, porque esto es muy subjetivo, pero las cortinas están no acorde con las pautas de la clase, entonces yo tendría que decir, esas cortinas cámbialas. Ese color no combina con la alfombra, ese color, esa forma, ese patrón no combina con esto y lo otro, porque eso ya sería mi rol, ¿no? Como profesor de diseño de interiores. Ahí en ese caso, pues el maestro o el profesor tendría que intervenir, porque está para eso, ¿no? Pero si yo no soy un profesor de interiores, pues cuando vaya a tu casa, pues ahí están las cortinas y ahora sí que son tus cortinas y yo vivo en mi casa, ¿no? Yo considero que todo esto pues es bastante como el sentido común, ¿no? O sea, yo considero que, o parecería que es bastante lógico y bastante de sentido común. Parecería que no hace falta estudiar un libro espiritual para saber que si voy a la casa de alguien más, pues no tengo que corregirle las cortinas, ¿no? Pero de alguna u otra manera, pues aquí se nos menciona para recordar cómo es que funciona el asunto, porque son formas de proceder de sentido común, ¿no? Volvemos al texto. Así que decíamos, claro que cuando un maestro habla, puede decir la verdad para instruir a sus alumnos, pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos de él, si al hacerlo les va a agitar la mente. Como se dice, un consejo se puede dar si se pide. Si alguien no pide consejo, pues lo mejor es que no se le aconseje, ¿no? No sé si todos tengan experiencia de eso, pero generalmente termina nada bueno
si doy un consejo que no me han pedido, ¿no? Es lo mismo que se está diciendo aquí. Esto es la penitencia en respecto al habla. Además de eso, uno no debe hablar tonterías. Uno no debe hablar tonterías. Paramos aquí un momento y vamos al siguiente verso que nos corresponde hoy. Upadesambrita, texto 1. Upadesambrita, texto 1. Para hacer aquí un paréntesis. Vamos un poco más abajo. En ese texto se habla, bueno, perdonen, voy a regresar porque el texto dice que la persona ecuánime que puede tolerar el impulso del habla, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, él o ella está capacitado para ser discípulos por todo el mundo. Y en este verso también, como ustedes pueden ver, se habla del impulso del habla, ¿no? Una persona que puede tolerar el impulso del habla. Vamos a ver qué se dice en este verso. Aquí está, más abajo. Uno primero debe controlar la facultad del habla. Todos nosotros tenemos la facultad del habla. Tan pronto como se nos presenta una oportunidad, comenzamos a hablar. Si no hablamos acerca del cultivo de conciencia de Krishna, hablaremos todo tipo de disparates. El sapo del campo habla croando, y de forma similar todo aquel que tiene una lengua quiere hablar, aunque todo lo que tenga que decir sean disparates. Sin embargo, al croar, el sapo únicamente invita a la serpiente diciendo: por favor, venga aquí y cómame. No obstante, aunque el sapo esté invitando a la muerte, continúa croando. Regresamos al texto de hoy. Porque, como se dice, sale un tema y todos queremos hablar. Y más cuando se trata de política. Sí, por eso el país está como está. Es que el presidente tiene que hacer esto. Es que esto se tiene que hacer así. Todos sabemos. Sale la política y todos somos expertos políticos. Ya lo hemos dicho hace unos días, ¿no? Cuando alguien está enfermo también, todos son doctores. Mire, beba esto, no haga esto otro. Y todos se vuelven doctores. Ahora, si alguien me pregunta, oiga, ¿qué puedo hacer con tal y tal situación de salud? Ah, bueno, yo puedo decir, mira, tal vez pueda hacer esto o esto otro. A mí me funcionó que me bebí un juguito de limón con no sé qué. Generalmente, cuando aparece un enfermo, todos vemos una oportunidad, inconscientemente, por supuesto, todos vemos una oportunidad para recetar lo que a mí me funcionó. Incluso lo que no me funcionó, a otra persona ya me acuerdo que le funcionó, haga eso usted también. Porque todos tenemos ese impulso del habla, ¿no? Y podemos ir siendo conscientes para, si vamos a hablar, por lo menos no hablar tonterías. Y les ha ocurrido, pienso que a ustedes también, que hablamos con algunos amigos y la conversación es tan llenadora, tan nutritiva, cuando se hablan temas, al menos se hablan temas filosóficos, temas que nos hacen mejorar como personas, que decir cuando hablamos ya en sí de temas espirituales, ¿no? Pero aunque ni siquiera hablemos de temas espirituales, aun cuando hablamos incluso de la vida misma o de puntos más filosóficos de la vida, como que las conversaciones se vuelven más llenadoras, ¿no? Que llegan más al corazón. Al menos debemos hablar de eso, dice Prabhupada aquí. Si no, vamos a ser como ranas hablando y hablando y no dicen nada. Volvemos al Bhagavad Gita. Eso es penitencia en lo que respecta al hablar. Además de eso, uno no debe hablar tonterías. El proceso que se sigue cuando se habla en los círculos espirituales es que se dice algo que esté respaldado por las escrituras. Uno debe presentar de inmediato una cita tomada de una escritura autoritativa para respaldar lo que se está diciendo. Y al mismo tiempo, esa conversación debe ser muy agradable al oído. Mediante esa clase de discusiones, uno puede obtener el máximo beneficio y elevar a la sociedad humana. Existe una cantidad ilimitada de obras que componen la literatura védica y uno debe estudiarlas. Eso se denomina penitencia del habla.
Un punto interesante que se mencionó acá es que se dice en los círculos espirituales, el proceso es que alguien dice una idea y de inmediato lo respalda con algo. ¿De dónde leyó eso? ¿De dónde está sacando esa opinión? Y es así que al menos nuestro proceso devocional consiste en que todos nuestros, ¿cómo se llama esto? Nuestras conjeturas, toda nuestra especulación acerca de cosas, de diferentes temas, siempre está respaldada en libros, siempre está respaldada en libros autorizados, por supuesto. Y que eso no es solamente, si bien es cierto en este texto que acabamos de leer, se menciona que esa es la norma para los círculos espirituales, lo mismo ocurre con el círculo académico, ¿no? La ciencia hace lo mismo, ¿no? No es que alguien va a ir a un ¿cómo se llama? Congreso de científicos y va a decir, oigan, escúchenme todas mis ideas. Pero cada idea tiene que respaldarla con, todas sus tesis tienen que ir respaldadas con más documentos. Un libro escrito, si alguien escribe un libro, mientras más citas, más referencias haga el autor en su libro a otros libros autorizados, más autorizado se vuelve su libro, ¿no? En el campo de la investigación ocurre así. Así que lo mismo, aquí Prabhupada decía que, o el verso decía que en los círculos espirituales siempre se da una idea, pero se respalda. De tal manera que quienes están conversando no solamente están dando opiniones, yo opino, yo pienso que, yo siento que, yo creo que, yo considero que, sino que el estilo es que se pone una idea sobre la mesa y se dice, ¿por qué en tal y tal libro se dice esto? Porque tal y cual maestro dijo esto. Y así estamos dejando en claro que no solamente estamos hablando con puras opiniones subjetivas, sino que se está presentando una autoridad, ¿no? Ese era otro punto. Vamos a ver. Y al mismo tiempo se decía el texto, voy a llevarlos de vuelta a ustedes aquí al texto. Vamos a ver. Un poquito más abajo. El proceso que se sigue cuando se habla en círculos espirituales es que se dice algo que esté respaldado por las escrituras. Uno debe presentar de inmediato una cita tomada de una escritura autoritativa para respaldar lo que está diciendo. Y esto no solamente, como digo, en círculos espirituales, sino en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces escuchamos que las noticias, por ejemplo, no, es que dicen que de mañana en adelante la cuarentena se va a quitar? Y yo podría preguntar, y discúlpeme, ¿y dónde leyó usted eso? Ah, lo pusieron ahí en Instagram. Bueno, pero era tal vez el Instagram del gobierno o algo así. Siempre para prestar oídos a una persona podemos rastrear de dónde sacó la información que nos está diciendo, ¿no? Qué tan fiel es la información que nos está diciendo. Posiblemente la persona sea de buen corazón, no es que sea mala la persona, no dudamos de la persona, sino dudamos más bien de dónde sacó esa idea, esa información, ¿no? Y asimismo, si nos sentamos a informarnos del COVID, de lo que sea, vale la pena un estudiante, ¿cómo se llama esto? Así, sharp, agudo, un estudiante preciso, con buena agudez mental, intelectual, sabe identificar quién me está diciendo esto, ¿no? No solamente leer noticias así a lo bruto, así, sino identificar quién está dando esta información, quién es el investigador, quién es la universidad, quién es el medio de comunicación que está informándome de esto, ¿no? Y más hoy en día que hay una cantidad enorme de información por todos lados en la internet y que básicamente cualquier persona puede dar una opinión en internet y poner su opinión. Y en la medida en la que yo voy teniendo un buen criterio, puedo identificar de dónde esa persona tomó lo que está diciendo, ¿no? Y así puedo mantenerme seguro a mí mismo, de no dejarme llevar por solamente la opinión y las opiniones de quien le guste opinar. Así que vamos a regresar. Incluso los rumores, incluso los siglos, con este tema las enfermedades en general, ¿no? El virus. En la medida en la que aprendemos a estudiar, no solamente estudiar un libro, sino estudiar quién me lo está diciendo, como digo, dónde ella lo leyó, dónde él lo leyó.
Y lo mismo ocurre, antes de salir de este punto, lo mismo ocurre en los temas devocionales, en los temas de la ciencia del Bhakti Yoga. Es que siempre que nosotros podamos tener la referencia, dónde se leyó esa idea, dónde se escribió esa idea, dónde está escrito, en la medida de lo posible, siempre será mejor. Porque así yo puedo ir y leer la cita, ir y leer textualmente lo que la persona me está compartiendo para tener una idea más clara, más amplia. Y por supuesto que, por ejemplo, si vamos a la universidad y me apunto en la universidad y recibo todas las clases, la universidad de por sí no contrata a cualquier persona para dar clases. Un catedrático de la universidad tiene un perfil, ¿no? Hay un filtro que la universidad pone para poner a los catedráticos a hablar, ¿no? Así que no es cualquier persona, idealmente, no es cualquier persona la que está impartiendo el conocimiento en la universidad. Así que es fiel. Lo que trato de decir aquí es que si estoy en la universidad, estoy escuchando a un catedrático, y si sé que él tiene ciertos, ciertos grados académicos, puedo con confianza escuchar lo que él dice, ¿no? No es que a cada momento le voy a estar dudando de lo que él dijo. ¿Y eso de dónde lo sacó? ¿Y esto de dónde lo sacó usted? ¿Y esto de dónde lo sacó? Ya no hace falta con él porque es una autoridad. Porque el simple hecho de que nos mostró, por ejemplo, su diploma y sus tantos títulos, doctorado y tal, eso querría decir que es una persona que no saca información así a lo vago, ¿no? Similarmente, dentro del servicio devocional, existen lo que consideramos, y los libros describen, las autoridades, los maestros espirituales autorizados, que conociendo la trayectoria de tal o cual persona, no hace falta estar dudando a cada momento de dónde sacó eso, dónde lo leyó, dígame dónde. Habrá otras ocasiones, otras personas a quienes posiblemente sí haga falta para terminar de comprarle la idea a esta persona. Ok, me gustaría leer de dónde sacó esa idea. Pero como digo, tenemos ya otras grandes autoridades que por la seriedad y la trayectoria de estas personas, podemos confiar con mayor confianza. Podemos valorar su palabra con mayor confianza. Ok, volvemos al texto. Al mismo tiempo, esa conversación debe ser muy agradable al oído. Un punto interesante. Esa conversación debe ser muy agradable al oído. Dentro de la filosofía, o la filosofía por sí abarca 4 grandes áreas, así como la música. No sé si hay algún músico aquí en nuestra reunión de hoy, pero así como la música abarca ciertos elementos como el tiempo, la melodía, el ritmo, la cadencia y otras. Asimismo, la filosofía abarca 4 grandes áreas que son la lógica, la epistemología, la estética. Siempre me olvido de esta última. Aquí está. Lógica, ética, estética y epistemología. Lógica, ética, estética y epistemología. Que epistemología básicamente sería como lo que acabamos de decir, de dónde usted sacó su opinión, de dónde sacó su opinión, a ver si es verdad. Eso sería más o menos la epistemología. La lógica es que tiene que ser lógico. No puede haber filosofía si no hay lógica. Todas las filosofías, y por supuesto la filosofía Vaishnava, pues tiene una forma lógica de proceder, ¿no? No es que es ilógico el asunto. Epistemología, lógica, ética, al mismo tiempo debe ser ético el asunto, todo el tema corresponde muy relacionado con la lógica, ¿no? Porque la lógica misma es ética. Y la estética, lo que estoy buscando aquí es la estética. ¿Por qué menciono estos 4 puntos? Porque la estética
visual pues transmite algo agradable, ¿no? Un lugar estéticamente acomodado es agradable, solamente de ver, ¿no? Y similarmente una exposición o una conversación, como aquí lo dice el texto, una conversación también puede incluírsele a una conversación el elemento estético, a pesar de que la estética generalmente se le atribuye a las cosas visuales. Pero hay una estética también en este caso que estamos hablando de conversaciones. Podemos hacer el ejercicio y curiosamente nuestro castellano tiene, según se dice por ahí, algunos datos. Habría que analizar cuál es la fuente de estos datos, ya que hoy estamos hablando de ello. Según se dice por allí, que solamente el Quijote de la Mancha, que es tal vez la obra en castellano más representativa, solamente el Quijote de la Mancha hace un uso de 300.000 palabras en español. Eso es lo que me está recordando ahora y sería interesante investigarlo, ¿no? Lo cierto es que dos cosas aquí son ciertas. Una es que el Quijote de la Mancha tiene un vocabulario así súper extenso. Y lo otro cierto es que el español tiene una cantidad es muy rico, o el castellano más específicamente, tiene una cantidad de palabras y palabras muy curiosas. El inglés, por ejemplo, al menos así en general el inglés es más simple, más simplificado, ¿no? Pero el castellano tiene más palabras, más recursos, y en la medida en la que podemos irnos interesando en la estética, en esa misma medida la estética nos exigirá pues conocer más palabras, y más, si estamos hablando de asuntos filosóficos, se vuelve más fácil y más agradable y más digerible la filosofía si es estético, porque es agradable, como decimos, y si puedo yo, en la medida de lo posible, utilizar palabras acertadas, palabras apropiadas, eso hará más digerible también el asunto de la filosofía. Y no solamente en el campo filosófico, sino también aquí hablando en los temas personales, diarios, interpersonales diarios, que cuando convivo con otros es mucho más, quedo yo más protegido cuando aprendo a utilizar palabras adecuadas. Y esto, por ejemplo, en la jurisprudencia, si trabajo con las leyes, si soy un abogado, la clásica frase de que cuando arrestan a alguien, en las películas al menos, de que todo lo que diga podrá ser usado en su contra, ¿no? Y es así. Eso no solamente en los asuntos legales, pero en las relaciones interpersonales, como lo iniciábamos diciendo. Palabras que se maldicen o palabras que yo pienso que significan esto, pero que en fin de cuentas la otra persona tiene otra definición. Y puedo aprender, vale la pena aprender en el asunto de la comunicación con otras personas. Aprender a usar palabras acertadas, palabras certeras o asertivas, se dice en ocasiones. Y así yo estoy tranquilo, así como un abogado, que él sabe bien lo que está diciendo, sabe muy bien, y sabe bien lo que dijo para no meterse en problemas. Y hay ciertas palabras que son sinónimos, pero que tienen una ligera diferencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de algo ilegal, no es lo mismo algo ilegal que algo ilegítimo, por ejemplo. No es lo mismo, bueno, hay tantos ejemplos. Así que en los tratos interpersonales también podemos, a manera personal, hacer un estudio y hacer un pequeño trabajo en esa dirección, en el aprender a utilizar palabras más puntuales, acertadas con lo que quiero, con lo que pienso. Y eso entra en lo que se conoce como una comunicación más clara, más acertada, más asertiva. Y por último, voy aquí está.
mediante esa clase de discusiones uno puede obtener el máximo beneficio y elevar a la sociedad humana. Existe una cantidad ilimitada de obras que componen la literatura védica y uno debe estudiarlas. Este último punto es interesante. Vamos a ver cómo está el tiempo. Ok. Swadhyaya. Quiero ir aquí a la palabra en sánscrito que se utilizó hoy. Swadhyaya. A pesar de que voy a hacerlo más grande, ven. A pesar de que la palabra aquí aparece así grande, pero en realidad son dos palabras. Una es Swadhyaya y la otra es Abhyasanam, que aquí se juntaron. Y vamos a ver la traducción de Swadhyaya, vean. Aquí está. Swadhyaya, lo estoy subrayando. Swadhyaya significaría del estudio, aquí se me corta esto, pero del estudio védico. ¿Cómo podemos hacerlo para que queden a ver? Bueno, pero ustedes ya me entendieron, ¿no? Swadhyaya es del estudio védico. ¿Qué Prabhupada lo traduce? En que la austeridad del habla también consiste en regularmente recitar las escrituras védicas. Esto llevado a una parte más práctica todavía. Vamos a decirlo así. Aquí a lo mejor la vamos a extraer de aquí. Swa. Tal vez algunos de ustedes estén familiarizados con el concepto, por ejemplo, de Swadharma o el Swakarma también. Cuando aquí mencionamos Swadhyaya o cuando decimos Swadharma es el dharma específico de alguien, las tareas de alguien. Ese es Swadharma, como decir su dharma, Swadharma. Y aquí estamos diciendo Swadhyaya, sería como decir su dhyaya o el dhyaya de usted. ¿Y qué significa Swadhyaya? Que en este caso es estudiar las escrituras védicas. Pero siguiendo esta línea de Swadhyaya, podríamos encontrar otro significado diciendo que Swadhyaya se refiere a estudiarse a usted mismo a través de las escrituras védicas. Porque en fin de cuentas, el estudio de los libros espirituales es para la autorrealización, para el autoconocimiento, ¿no? Entonces la razón por la cual se fomenta el estudio védico en este verso, la razón por la cual se hace es que si ejecuto ese Swadhyaya, o sea, si me busco a mí mismo en las escrituras, poniéndolo de otra manera, o sea, podemos decirlo de esa manera, así como Swakarma significa el karma que le corresponde a cada quien, o el Swadharma significa las labores que le corresponden a cada quien. El Swadhyaya significaría el estudio de mí mismo a través de las escrituras. Y podría resultar relevante aquí en este contexto, porque en la medida en la que yo voy estudiándome y haciendo esa introspección y estudio los libros para comprenderme más a mí mismo y emprendo esa tarea, ¿no?, del autoconocimiento y la autorrealización, en esa misma medida en la que voy estudiándome a mí mismo, voy despertando la empatía por los demás. Porque, al menos en teoría, funciona así. En teoría funciona de que si yo me doy la tarea de estudiarme a mí mismo, de tratar de, ¿cómo es esta palabra? Cultivar cualidades, tratar de corregir errores en mí mismo, corregir cosas que no están bien. Si emprendo esa tarea para mí mismo, me daré cuenta que es una tarea difícil. No es así por así, no es así nomás el cultivar nuevas cualidades, ni no es así nomás tampoco el corregir cosas. Lleva tiempo, ¿no? Y si yo me doy cuenta, después de haberlo intentado, me doy cuenta que lleva tiempo, entonces cuando me encuentre con otra persona que yo quisiera que cambie rápido, voy a entender que, un momento, no le puedo pedir a esta persona que cambie rápido porque yo ya lo he intentado y sé que lleva tiempo. Por lo tanto, se vuelve más fácil la empatía, siempre y cuando hay Swadhyaya, el estudio de mí mismo. Leo los libros para entenderme a mí mismo. Leo los libros para descubrirme a mí mismo, no solamente para
llenarme de datos, sino que leo y aprendo cosas. En este caso, leo toda la ciencia Vaishnava para entenderme a mí mismo y, por supuesto, para entender a Dios y entender la ciencia devocional. Pero aquí también en este Swadhyaya, en recitar las escrituras, también entra, en ese sentido relevante aquí, el buscarme a mí mismo a través de las escrituras, hacer una introspección, ayudándome, apoyándome en las escrituras. Y si hay introspección, va a haber naturalmente una conexión más fácil para con los demás. Yo exijo a otros en la medida en la que yo no, ¿cómo sería? Si yo descubrí que es difícil, no voy a exigírselo a los demás. Lo exijo a los demás cuando todavía no soy consciente de lo difícil que es. Así que, sí, voy a ver. Aquí aparecen algunos comentarios que yo no los había visto. Dice Hridayanath, interrogando físicamente igual tortura. Y aparece una carita feliz. No sé si esto es a forma de broma, o forma de chiste, Hridayanath, o es algo serio. Pero interrogando físicamente igual tortura. Sí. Indira dice, nunca digas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que dices. Una frase absolutamente sabia. Sí, definitivamente, ¿no? Si pudiéramos pensar todo lo que vamos a decir, o incluso meditar en todo lo que ya dijimos, generalmente es al revés. Generalmente andamos ahí hablando y escupiendo todo lo que decimos, hablando y hablando, a todo lo que pensamos, perdón. Y eso nos hace meternos en problemas. Ok, así que quiero ver si vamos a leer este último texto que tiene que ver con la ansiedad, con el frustrarme por otros, o yo poner frustrados a otros. Vamos a ver. Con esto vamos a ir cerrando. Esto es capítulo 12, texto 15. Krishna dice, aquella persona por quien nadie es puesto en dificultades y a quien no lo perturba nadie, que mantiene el equilibrio en la felicidad y la aflicción, en el temor y en la ansiedad, es muy querido por mí. Aquí estamos tratando de rescatar esta primera línea. Aquella persona que con sus palabras no pone a nadie en dificultades. Y aquella persona que al escuchar cosas tampoco se perturba. Es muy querido por mí. Significado, aquí se describen algunas cualidades más del devoto. Él no pone a nadie en dificultades, ni en estado de ansiedad, ni temor, ni insatisfacción con lo que dice. Aquí no se habla del habla, pero nosotros podemos aplicarle lo mismo. O sea, con sus palabras, el devoto no pone a nadie ni en dificultades, ni en estado de ansiedad, ni en temor, ni en insatisfacción. Como un devoto es bueno con todos, no actúa de manera que ponga a otros en estado de ansiedad. Al mismo tiempo, si otros tratan de poner al devoto en estado de ansiedad, él no se perturba. Se debe a la gracia del Señor que él sea muy experto y por ello no lo moleste ninguna perturbación externa. Ok. Así que podemos cultivar el aprender a escuchar o a pensar lo que decimos. También se decía por allí, procura que, ¿cómo era este otro dicho? Procura que lo que vas a decir sea mejor que el silencio. ¿Ustedes recuerdan ese dicho? Procura que si vas a hablar, que tus palabras sean más provechosas que el silencio. Y podemos, como buenos practicantes espirituales, buenos Vaishnavas, no queda de lado, al contrario, también se nos incentiva el aprender a comunicarnos apropiadamente. Y eso, por supuesto, que está dentro de una vida devocional.
es algo a lo que vale la pena prestarle atención. Y el Bhagavad Gita nos regala esas 4 claves. Palabras que sean ciertas, que sean agradables, que sean beneficiosas y al mismo tiempo déjenme ir otra vez. Sí, al mismo tiempo que no agiten la mente de los demás. Ok, voy a checar si de repente hay... Ah, ok. Sí. Gracias, Indira, por la aclaración del comentario de Hridayanath. Sí, es verdad. Sí, porque esto Hridayanath lo puso hace rato, casi al principio. Sí, es verdad. Un interrogatorio físico. Igual la tortura. Sí, así mismo. Son los eufemismos. Erika. ¿Cómo estás, Erika? Saludos. ¿Cuál sería el propósito de recitar las escrituras? Allí encontraré cosas de mí. ¿Puedes decirme una, por favor? Sí. Como decíamos, no solamente recitarlas, como aprenderlas como una grabadora, que me voy a aprender todas las escrituras, me voy a aprender el Bhagavad Gita como una grabadora, sino más bien buscar cosas de mí, como tú lo llamas, como tú lo pusiste aquí. ¿Qué cosas encontraré de mí, por ejemplo, en el Bhagavad Gita? ¿Qué cosas encontraré de mí? Podemos leer una cosa que encontraré de mí y que aplica para ti y aplica para mí también. Por ejemplo, vamos a ver. Algo que el Bhagavad Gita dice de nosotros es que en este cuerpo el alma pasa continuamente de la niñez a la juventud y después a la vejez, y de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo al momento de la muerte. La persona sensata no se confunde con ese cambio. Un dato que encontramos acerca de nosotros es que el alma es eterna, que nunca desaparecemos, nunca morimos. Al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. 2 datos, nada más, que podemos encontrar acerca de mí. En otras palabras, somos eternos, ¿no? En otras palabras, nunca dejo de existir. Y las cuestiones y situaciones externas son temporales, como la juventud. Un día no va a haber más juventud y el cuerpo se va a poner súper viejo. Y posiblemente algunas personas, lo decíamos hace algunos días, hay personas que no conciben que se están poniendo viejos, o que sí, generalmente las personas piensan en eso ya cuando está llegando la vejez, ¿no? No concibo que me voy a poner viejo, ¿cómo es posible, no? ¡Qué vergüenza! Pero el libro, una cosa que dice de mí el libro es que usted no es viejo. El alma nunca es vieja. Y puedo cultivar belleza para el alma, ¿no? Puedo cultivar una belleza interna. Y de esa manera desapegarme un poco de la juventud que en su momento ya no estará. Y bueno, eso podría decir, Erika. Y otras cosas que más adelante también en capítulo 13 y capítulo 14 habla mucho de la vida material y eso. Así que por eso hablábamos también de tener conversaciones con otras personas que nos ayuden a comprender más al alma, que nos ayuden a comprender más la realidad metafísica de mi vida, ¿no? Aquí también entra un poco ese asunto de recitar las escrituras, el poder conversar con otros y poder pensar en cosas profundas de la vida que me dejen analizando, que me dejen pensando, que me hagan cambiar, ¿no? En ese sentido aquí entra también el recitar las escrituras, el hablar con otros
filosofar con otros acerca de la vida, para que en fin de cuentas me quede con algo, ¿no? Capítulo 13 y capítulo 14. Puedes leerlos, sí, Erika. Y sí. Espero que te encuentres bien y verles pronto por aquí, por el templo. Ok, entonces vamos a pararnos acá. Nos vemos mañana. Mañana tenemos una lectura diferente de Chaitanya Charitamrita, no de Bhagavatam, sino de Chaitanya Charitamrita. Así que nos vemos mañana. Espero que se encuentren y que se pasen una bonita noche, que se encuentren ya bien hoy y que pasen una bonita tarde, bonita noche. Hare Krishna.